Dios les bendiga, hermanos. Aquí su hermano José del Ministerio Carmel significa Viña de Dios. Fuerte saludo a cada uno que vaya a mirar este video o se va a conectar en este momento en el vivo. Hoy quiero compartir con ustedes en esta tarde, hablar un poco de Elías, del profeta Elías, y de la viuda. Pero ¿quién fue Elías? Uno de los más grandes profetas que escribe la Biblia, mi hermano, mis hermanos. Fue uno de los profetas más famosos, pero a la vez más dramáticos de la Biblia, por decirlo así, pero más diría yo que fue el profeta de Israel más famoso y dramático. Amén. Él fue el que predijo el comienzo y el final de una sequía que iba a durar 3 años. Y fue usado por Dios también para resucitar a un niño, que fue en este caso fue el hijo de la viuda, que se encuentra en Primera de Reyes 17, en el versículo 17 en adelante, ¿verdad? Y también fue pero es más conocido este profeta porque se enfrentó a los sacerdotes de Baal y de Acera, ¿verdad? Y como sabemos, pues, el oró a Dios, hizo que lloviera, y pues, decapitó a todos los profetas de Baal. También apareció con Moisés y Jesús en la escena de la transfiguración en el Nuevo Testamento, como se lee más adelante en la Biblia, ¿verdad? Pero déjame decirte que también tuvo debilidades y errores, como cualquiera, ¿verdad? Como cualquier humano, como cualquier persona que somos. Porque déjame decirte que él decidió, una de sus debilidades, uno de sus errores fue que decidió trabajar solo, y pagó por ello con el aislamiento y la soledad, que el Señor lo mandó a una cueva, ya que donde únicamente tomaba agua de un riachuelo y los cuervos le llevaban alimento, pero él estaba solo. Y pero también su debilidad fue que huyó con miedo, con pavor de Jezabel cuando amenazó su vida. Es una de sus debilidades. Pero déjame decirte que aprender o hablar de Elías nos da muchas lecciones de vida. Una lección al leer Elías y su ministerio es de que nunca estamos tan cerca del fracaso como en nuestros momentos de mayor victoria. Así como tampoco estamos tan solos como parece que nos sentimos, porque Dios está siempre con nosotros, Dios siempre está ahí, como lo estuvo con Elías todo el tiempo. Nunca estuvo solo, aunque estaba solo físicamente, pero nunca estuvo solo espiritualmente. El Señor siempre lo acompañaba. También Dios hablaba con mayor frecuencia, le hablaba en susurros persistentes y a Elías, mi hermano, ¿verdad? Sí, pues esto es un poco sobre Elías. Pero lo que yo quiero leer, como te dije hace un momento, cuando te dije que uno de sus puntos fuertes de Elías y logros fue sobre la viuda, ¿verdad? Y es donde quiero leer Primera de Reyes 17, del versículo 2. Bueno, vamos a leer desde el 1, del versículo 1 del capítulo 7, donde te digo que ahí fue alimentado Elías por cuervos. Amén. Y la palabra de Dios dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán.
beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por las mañanas, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Es lo que te digo, que un punto es que aparentemente pues estaba solo Elías físicamente, pero como te digo, el Espíritu de Dios siempre lo sustentó y nunca dejó que decayera ni que sufriera hambre ni sed. Y aquí es el punto donde quiero enfocarme en el versículo 17. Capítulo 17, versículo 7 en adelante, donde habla sobre la viuda de Sarepta. Pasando algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Imagina, era tanta la escasez en ese tiempo, la hambruna que había en el pueblo, que inclusive pues como esta viuda pues no había quien la sustentara, y pues iba a ser su último bocado, su último alimento, y pues dejarse morir. Como a veces nos pasa a nosotros cuando estamos en una situación que no encontramos la salida, pues en vez de clamarle al Señor, de buscarle al Señor, para que nos dé una solución, o mande a alguien que nos dé una solución, pues nos dejamos morir, hermanos. Desafortunadamente a veces no queremos pelear, y a la primera caída ahí nos quedamos tirados. Bueno, pero continúa la palabra del Señor diciendo en versículo 13: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén, mis hermanos. Aquí es donde quiero enfocarme un poco en este tema sobre la viuda, de que pues como esto, de que pues déjame decirte que aquí es muy conocido, hablan mucho sobre la viuda. Cuando se predica se habla mucho sobre la viuda y sobre el milagro de que nunca hubo más escasez y que sobrevivió. Cuando la viuda de Sarepta se encontró con Elías, ella pensó que estaba preparando su última comida, como dice la palabra, pero un simple acto de fe produjo un milagro en ese instante. ¿Cuál fue ese acto de fe? Que ella confió en Elías y le dio todo lo que le quedaba para comer. Amén. Aquí es donde la fe es el paso entre la promesa y la seguridad. Los milagros parecen tan fuera de nuestro alcance debido
a nuestra fe débil. Cuando tenemos una fe débil es cuando pues el Señor no puede obrar, porque tenemos la fe muy caída, o inclusive hasta carecemos de fe, y sabemos que la fe es indispensable para que el Señor obre en nuestras vidas. Amén. Pero déjame decirte que todo milagro, sea grande, sea pequeño, comienza no simplemente con tener fe. Para que la fe se complemente debemos de tener obediencia, como puse en el título aquí en esta transmisión. Quizá no veamos la solución hasta que demos el primer paso de fe. Quizás no veamos que el Señor esté obrando o esté trabajando. Inclusive cuando damos el primer paso de fe o tenemos fe, pero a veces no somos obedientes a su palabra. Pues son dos cosas. Una no es más importante que otra. No. Lo que quiero decir que una va anexada a otra. Van ligadas tanto la obediencia como la fe, para que el milagro pueda ser ocurrido, el milagro ocurra en nuestras vidas, en eso que estamos batallando, en eso por lo que estamos luchando, en fin, muchas cosas. Pero la fe y la obediencia van siempre de la mano. Nosotros tenemos un dicho donde decimos que en la obediencia está la bendición. Amén. Y pues esos son cosas, mis hermanos, que a veces tenemos que poner en práctica. La fe y la obediencia a la palabra del Señor. Más adelante habla sobre que en el versículo 17 del capítulo 17 habla de que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y entonces él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó a la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ojo con esto, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Allí es cuando te digo que a veces necesitamos entender las cosas a veces ahora sí somos como el apóstol Tomás, que hasta que no vemos, que metamos como él dijo, hasta que no meta mis dedos en los hoyos donde perforaron los clavos de Jesús, voy a creer que él estuvo aquí. A veces necesitamos ver en milagros antes de poner nuestra fe por delante en ocasiones. No digo que siempre, pero déjame decirte que esta mujer como que quería decaer su fe cuando su hijo estaba enfermo y murió. Pero cuando Elías oró hasta que Dios le dio aliento de vida nuevamente a este joven, ahí fue ella reconoció que Elías era un varón de Dios y que toda palabra que él decía venía de Dios. Amén. Así a veces nos encontramos personas que pues no
a veces no los conocemos, y por el hecho de no conocerlos a veces no creemos cuando nos dan palabras de aliento, palabras de vida, palabras de ánimo. Pero ya hasta que vemos los hechos, por misericordia de nuestro Señor, lo que ocurren, llega la solución a nuestros problemas. Allí es cuando pues reconocemos que verdaderamente era palabra de Dios, era un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios mismo había mandado para darnos aliento. Amén. Y pues ese es un pequeño devocional donde quiero que entiendas que la fe va ligada a la obediencia, y donde hay obediencia hay bendición. Amén. Ánimo, echarle ganas, y recuerden que somos el Ministerio Carmiel. Soy su hermano José.